shot, en este caso es de mordaza. Este es universal, es autocentrante. La dificultad o el problema que nos está presentando este shot es que al mover la mordaza con la llave aquí del cuadrante, parece que en las guías tiene mucha suciedad, está bien sucio. Ya con el tiempo las guías ahí se le ha ido viruta, suciedad, polvo, lodo, llámenlo como ustedes crean, y resulta de que ahora las mordazas no viajan con la facilidad que debería viajar. Entonces hay que desarmarlo, porque aunque le demos vuelta aquí con fuerza, no giran, no se mueven las mordazas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar los espárragos en forma de leva que están aquí, los vamos a quitar, y como podemos observar aquí, tiene dos agujeros. Estos dos agujeros son posiblemente para balancear el peso de todo el shop, la RPM, y también he escuchado a otros especialistas que lo ocupan para anclarlo. Podemos observar, si nos olvidamos de estos tres agujeros, que vamos a encontrar tres salidas aquí de perno, este que está acá, este que está acá, con una separación de 120 grados cada uno. Por lo tanto, hay que aflojar estos tres pernos que están aquí, este otro, este que está acá. Este perno sale al otro lado, y cuando ya hayamos quitado estos tres pernos, hay que meter una especie de cuña acá. Lo golpeamos para que se puedan separar toda esta parte de esta parte aquí. Golpeamos acá, lo giramos hacia el otro extremo y lo vamos a golpear uniformemente hasta que se abra, salgan todos los piñones que están ahí, porque hay un piñón, una especie de engranaje satelital de lo que hay ahí, y podamos observar todo lo que está ahí adentro. Ahora, cuando ya esté desarmado, lo que vamos a hacer es lavarlo con diésel, limpiarlo bien. Bueno, después de que lo limpiemos bien, le quitemos la suciedad, lo vamos a engrasar, porque de hecho hay que darle una lubricada, y lo volvemos a armar. Entonces ya hemos desacoplado el shot. Ahora vamos a quitar los engranajes satelitales. Vamos al compañero Pedrito, quien nos va a hacer la explicación de cómo sacó los seguros. Bien, entonces ya hemos extraído los seguros para que podamos, ahora sí, grábame acá. Vamos a extraer vamos a extraer ahí, que se vea, para ahí. Ahora sí, golpea. Muy bien, dale.
Ya sacamos el primer cuadrante, que es el que uno ocupa para socar. Ahora vamos a sacar el siguiente cuadrante. Muy bien. Y aquí vamos desarmando así, de esa manera. Tenemos el número 2. Falta el número 3. Golpeemos ahí. Tenemos el cuadrante número 3. Entonces hoy lo que vamos a hacer es armar el shock. Este es un shock universal, lo vamos a armar. Previo a ello vamos a engrasar las partes que requieran una pequeña película de grasa para que ya quede engrasado. Entonces el mecanismo de funcionamiento, como nosotros podemos observar, estos son los piñoncitos de ataque que funcionan a 120 grados cada uno. Esto es para que aprendamos cómo es el mecanismo de funcionamiento. Entonces ahí la separación. Entonces, como es la misma corona dentada en toda la periferia, al mover uno se mueven todos a la vez. Así es como funciona el mecanismo. Entonces aquí le vamos a dejar grasa para que él esté lubricado, para que cuando ya quede acá adentro, ahí internamente él esté con su parte de grasa para que esté, vamos a decir así, suave y esté funcionando bien. Entonces ya lo lavamos, ya lo pulimos, ya lo lijamos, lo limpiamos bien. Como podemos observar, ahí están limpias sus partes. Ahora vamos a hacer el montaje.
somos cazadores, debemos observar de que debe de quedar hacia la parte de arriba, la parte que está roscada, que es la parte que nos ayuda al momento de extraerlo, cuando en un futuro vamos a necesitemos darle un mantenimiento. Entonces así es que funciona el mecanismo de este shot universal. Como es una sola corona dentada, cualquiera de los tres puntos diferentes, que uno lo esté moviendo con la llave, hará de que la hélice se mueva, y es por esa corona. Entonces ahora solo sigue tapar, ahí ya queda limpio, queda con grasa para que se pueda trabajar. Ahora esta es la parte que va a sellar ahí. Esta parte tapa